buenos días. Mi grupo está conformado por Julián David Serrano, Omar Pérez Pinto y yo, Daniela Maecha Galeano. Les hablaremos sobre enfermedades y alteraciones cromosómicas. Empecemos por la trisomía 13, también llamada síndrome de Patau. Es un síndrome cromosómico congénito poliformativo grave debido a la existencia de 3 copias del cromosoma 13 en el cariotipo. Como podemos observar, aquí están las 3 copias del cromosoma. Al igual que otras trisomías humanas, se debe a la no disyunción cromosómica durante la meiosis, principalmente en el gameto materno. Como podemos observar en la imagen, es un bebé recién nacido que presenta labio leporino, fisura palatina y un falocele. Se manifiesta aproximadamente de 1 a 10.000 o de 1 a 20.000 nacidos vivos. Se predomina en el sexo femenino. Los recién nacidos con trisomía 13 suelen necesitar asistencia médica desde el mismo momento del nacimiento, debido a que 2 de 3 de los casos obtienen puntuaciones inferiores a 7 en el test de Edgar al primer minuto, cifra que desciende de 1 de 3 a los casos a los 5 minutos de vida. Ahora hablaremos de la trisomía 21, también conocida como síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando una visión celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21. Aquí podemos también ver las 3 copias del cromosoma. El síndrome de Down se caracteriza por una apariencia física típica, discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. Además, puede estar asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula tiroides. En la foto podemos ver las características que tiene un bebé con síndrome de Down. A nivel mundial, la prevalencia global del síndrome de Down es de 10 por cada 10.000 nacimientos vivos. No existe un tratamiento que corrija la causa del síndrome de Down, puesto que no se puede modificar el número de cromosomas para desarrollar las habilidades mentales y motoras de los afectados. Se puede recurrir a diversas terapias como la terapia ocupacional y la fisioterapia. Holoprosencefalia. La holoprosencefalia es un defecto del desarrollo por el cual el lóbulo frontal del cerebro del embrión no se desarrolla, dando lugar a las mitades derecha e izquierda, eso quiere decir a los hemisferios. Este defecto produce un único lóbulo central, así como malformaciones graves del cráneo y de la cara. Es una malformación cerebral compleja, resultado de la edición incompleta del prosencéfalo, que se produce entre los 18 y 21 días de gestación, afectando tanto el cerebro anterior como la cara, lo que provoca manifestaciones neurológicas y anomalías faciales de gravedad variable. Existen 3 tipos de holoprosencefalia, el que más en un 28% y un 45% se presenta más el del tipo semilobar. No existe tratamiento para la holoprosencefalia y el pronóstico para los individuos que la padecen es pobre. La mayoría de los sobrevivientes no muestran signos de desarrollo significativo. Síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter se presenta cuando un niño varón nace con al menos un cromosoma X extra. Esto se describe como XXY, como podemos observar en la imagen. El síndrome se presenta en aproximadamente 1 de cada 500 a 1.000 bebés varones. Los hombres que nacen con el síndrome pueden tener niveles bajos de testosterona, masa muscular reducida, poco vello facial y corporal. La mayoría de los hombres con esta enfermedad no producen esperma o lo hacen en cantidades reducidas. El tratamiento puede consistir en reemplazo de testosterona y tratamiento de fertilidad. Meningocele. Un meningocele es una hernia plana de la dura madre y la aracnoides, también llamada meninges, que son membranas que cubren al cerebro y médula espinal en la columna. Se produce a través de un defecto embriológico en los tejidos musculares y fibrosos. Su causa es multifactorial. Intervienen factores como ambientales o nutricionales, etc.
Esto es necesario repararlo por medio de la cirugía, el sacorneado. Esto se debe hacer durante el primer año de vida. Traslocación desequilibrada del cromosoma 14-21, también conocido como síndrome de Down por traslocación. El síndrome de Down por traslocación hace referencia al síndrome de Down que se debe al reordenamiento del material cromosómico. En este caso existen 3 cromosomas 21, al igual que en la trisomía 21, pero uno de ellos está adherido a otro cromosoma, en lugar de estar separado. La copia adicional del cromosoma 21 es la que provoca los problemas de salud que se asocian al síndrome de Down. En el síndrome de Down, por traslocación, el cromosoma 21 adicional puede adherirse al cromosoma 14 o al 13, 15 o 22. En alguno de los casos, 2 cromosomas 21 pueden adherirse uno a otro. Una persona por cada 500 tiene traslocación, que puede estar asociada por genes adicionales en el óvulo o espermatozoides de uno de los padres. También puede ocurrir por casualidad. Igual que el síndrome de Down no tiene cura, pero sí puede tratarse con terapias ocupacionales y la fisioterapia. Síndrome de triple X, también llamado trisomía X o 47XXX, es un trastorno genético que afecta aproximadamente 1 de cada 1000 mujeres. Normalmente las mujeres tienen 2 cromosomas X en cada célula. En este caso, 3 cromosomas en el par sexual, que evidencia un cromosoma de más X adicionado en el par sexual, que en este caso sería trisomía. La etiología de esta enfermedad es ocasionada, su causa generalmente es por una malformación de un óvulo o espermatozoide o por un error en las primeras etapas de desarrollo del embrión. Si el niño recibe un cromosoma X del padre, el par XX hace que sea genéticamente femenino. La alteración cromosómica del triple X es genético, no suele ser hereditario y se debe a un error genético aleatorio. Las características fenotípicas de esta enfermedad van desde pliegues verticales, la piel que cubre las esquinas internas de los ojos, denominados pliegues epicánticos, son unidas, ojos muy espaciados, dedos meñiques anormalmente curvados, pie plano, forma anormal del esternón, tono muscular débil, convulsiones y anomalías renales, insuficiencia ovarios prematuros y problemas de aprendizaje. Aparte de los síntomas y signos, se puede afirmar mediante pruebas genéticas. La epidemiología de esta enfermedad va de 1 entre 1000 mujeres afectadas, como mencionamos anteriormente. Su tratamiento, pues en este caso, en este síndrome, el error cromosómico no se puede reparar, pero pues su tratamiento va desde, pues no tiene cura, pues este síndrome se basa en síntomas y necesidades, entonces son exámenes periódicos y pues exámenes constantes y visitas al médico. Síndrome de Angelman. Este trastorno genético ocasiona discapacidad de desarrollo y síntomas neurológicos. La etiología es causado por un trastorno por una mutación inactiva, la copia materna del gen VE3A. En algunos casos, personas con síndrome de Angelman heredan 2 copias del cromosoma 15 de su padre en vez de una copia de la madre y otro del padre, que causan mutación del gen VE3A. ¿Cómo se observa y se diagnostica? No suele ser detectado hasta que los retrasos en el desarrollo son notorios generalmente. Se puede evidenciar cuando el bebé tiene entre 6 y 12 meses de vida. Incluye ausencia de gateo y balbuceo, mínima capacidad de la habla y de la sonrisa, carcajadas poco frecuentes y la imposibilidad de caminar y mantener el equilibrio, denominado ataxia. Este se puede analizar mediante exámenes de laboratorio, estudios diagnósticos por imagen. Las características de las personas que padecen este síndrome van desde un puente nasal unido,
hinchazón alrededor de los ojos, pliegues epicánticos, ojos azules con señal de expresión, espacio largo entre nariz y boca, boca amplia, labio inferior prominente y barbilla pequeña. Los síntomas frecuentes en un 80% en la población mundial de las personas que padecen esta enfermedad, este síndrome, va desde capacidad intelectual, microcefalia, crisis convulsivas y entre otras anomalías. El 20% que son síntomas frecuentes sería estrabismo, dificultad de la traga, babeo frecuente, atracción por el agua, mandíbula prominente, hipersensibilidad del calor, insomnio, hipopigmentación de piel y de ojos e hiperactividad en un 20% de la población. Es poco probable este tipo de características físicas que tienen estas personas. La epidemiología de la enfermedad prevalece mundial entre 1 y 10.000 y 1 entre 20.000. El tratamiento, no hay cura para este síndrome. El tratamiento incluye medicamentos anticonvulsionantes o anticonvulsivos, fisioterapia para ayudar los problemas para caminar y moverse, terapia de comunicación de lenguaje, señas y comunicación mediante imágenes. No disyunción cromosómica. La no disyunción cromosómica es un error de efectos de la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase de la división celular meiótica. En el caso de los cromosomas ocurre en los óvulos a medida que las mujeres envejecen, causa anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, donde el óvulo fertilizado tiene 2 copias del cromosoma 21. Cuando se junta con el espermatozoide copia el cromosoma 21 en el niño o niña, nace con 3 copias del cromosoma 21 en lugar de 2 como sería normalmente. La etiología de esta enfermedad o de esta aparición poco usual relativa a un cromosoma. La relación con el síndrome de Down es causada de una alteración en la trisomía 21 y estas serían las características de esto. Síndrome de maullido de gato. Este síndrome es denominado así ya que los individuos recién nacidos que padecen este síndrome hacen sonidos similares a un gato. La etiología de esta enfermedad es causada por un fragmento faltante del cromosoma X en el desarrollo del óvulo o del espermatozoide. Ocurre cuando uno de los padres le transmite una forma redondeada y diferente del cromosoma a su hijo. El diagnóstico y pruebas van desde hernia inguinal, diástasis del recto, separación de músculos en la zona abdominal, bajo tono muscular o rasgos faciales característicos. Las características físicas van desde microcefalia, pliegue simiano, pie zambo, hipotonía en los músculos. Su tratamiento no tiene cura, ya que es una enfermedad genética. Sus tratamientos se basan en utilizar diversas técnicas y ejercicios realizados de forma diaria que logran mejorar el estado del paciente y tratan de mejorar el estado y su forma de vida. Situs inversus. Este tipo de alteración genética es causada gracias a una alteración congénita hereditaria del desarrollo embrionario por difusión del establecimiento del eje derecho y izquierdo, con la consecuencia de inversión de los órganos pares. La alteración cromosómica se debe a una alteración genética autosómica recesiva en el brazo largo del cromosoma 14, que afecta a la cascada genética responsable de diferenciar izquierda y derecha. ¿Cómo se observa? Se diagnostica de forma casual mediante tomografías, radiografías, entre otras. Las características físicas de las personas que padecen este tipo de anomalías, en su exterior no se evidencia un rasgo especial. Internamente sus órganos están en espejo.
están al contrario de como deberían estar naturalmente. El corazón del lado derecho, hígado en el lado izquierdo, estómago en el lado derecho y el ciego en el lado izquierdo. La epidemiología de esta clase de anomalía es poco frecuente, con incidencia de 1 entre 10.000, o sea, entre el 0.01% de la población. El tratamiento no es frecuente complicaciones en sí. Llegado el caso de que con un problema, pues que la persona tenga un problema cardíaco, no se tomará un tratamiento diferente, sino se tomará un tratamiento común y corriente generalmente. Síndrome de Prader-Willi. Este síndrome no es hereditario, es un trastorno genético que causa obesidad, discapacidad intelectual y baja estatura. Es causado por la eliminación de una parte del cromosoma 15 heredados del padre. Los genes del padre faltan en el cromosoma 15, por lo que se genera este síndrome. El diagnóstico se realiza en algunos estudios según los casos de los síntomas y el estado. Se realiza un diagnóstico total mediante un examen de sangre total para confirmar si posee ese síndrome. Las características físicas que poseen generalmente las personas que padecen este síndrome van desde hipotonía muscular, apetito insaciable, obesidad, si no se controla la dieta, ongodanismo y desarrollo sexual incompleto, retraso en las etapas evolutivas, retraso mental o funcional en diferentes grados, baja estatura si no se sigue tratamiento de la hormona del crecimiento. Epidemiología aproximadamente entre 1 y 15.000 personas, de 1 entre 15.000 personas nacidos vivos, por lo tanto es considerada una enfermedad rara. El tratamiento va desde dieta supervisada y ejercicio físico, medicamentos hormonales, terapias, fisioterapias y terapias de comportamiento. Bueno, vamos a hablar sobre la fibrosis quística. Esta afecta a las células que producen la mucosa, el sudor y los jugos gástricos. También provoca que estos fluidos se tornen espesos y pegajosos. Luego atacan a los tubos, tractos y canales. Los síntomas pueden variar, incluyen entre la tos, infecciones pulmonares repetitivas, imposibilidad de subir de peso y heces de grasas. El tratamiento puede aliviar los síntomas y reducir las complicaciones. Los análisis en recién nacidos contribuyen a un diagnóstico temprano. Las personas con fibrosis quística tienen un nivel de sal superior al normal. En su sudor, con frecuencia los padres pueden notar la sal cuando besan a sus hijos. La mayoría de los demás signos y síntomas de la fibrosis quística afectan al sistema respiratorio y al sistema digestivo. Algunos de los signos que se pueden presentar es la tos persistente, que produce moco espeso, la sibilancia, intolerancia al ejercicio, infecciones pulmonares recurrentes, fosas nasales inflamadas o congestión nasal y sinusitis recurrente. Las causas por la fibrosis quística es un defecto de la mutación en un gen, el gen regulador de la conductancia transmembranosa de la fibrosis quística. Cambia una proteína que regula el movimiento de la sal que entra a las células y sale por ellas. El resultado es la mucosidad espesa y pegajosa en los sistemas respiratorio, digestivo y reproductor, así como el aumento de sal en el sudor. La prevención es: si tú o tu pareja tienen parientales cercanos con fibrosis quística, ambos pueden elegir y hacerse pruebas genéticas antes de tener hijos. La prueba, que se realiza en un laboratorio con una muestra de sangre, puede ayudar a determinar el riesgo de tener un hijo con fibrosis quística. Los síntomas es anemia, episodios de dolor e hinchazón de manos y pies. Ahora vamos a hablar sobre la anemia por células falciformes. La anemia por falciforme es un grupo de trastornos hereditarios en los que los glóbulos rojos adquieren una forma de hoz. Las células mueren antes de tiempo, lo que da una escasez de glóbulos rojos saludables. También puede obstruir la irrigación sanguínea y causar dolores. Algunos de los casos de la anemia falciforme son las infecciones, el dolor y la fatiga. El tratamiento incluye medicamentos,
transfusiones de sangre y con menor frecuencia trasplante de médula ósea. Algunos de los síntomas es fiebre, episodios de dolor intenso sin causa aparente, hinchazón de manos y pies, hinchazón abdominal, piel pálida o lechos inguales, color amarillento en los ojos, en la parte blanca, signos o síntomas de un accidente cerebrovascular. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre enfermedades congénitas y genéticas. Bueno, las diferencias entre enfermedades congénitas y genéticas no es muy complicado, solo tienes que saber que las hereditarias serán de los padres y las congénitas aparecen desde el nacimiento y las genéticas se producen de alteraciones entre los genes. Algunos ejemplos de las congénitas es labio leporino y paladar hendido, espina bífida, síndrome de Down, pie sambo, hernia ungual congénita, comunicación intracelular, duplicidad uteral y acondroplasia. Lo que es saber es a veces una misma enfermedad puede ser congénita y hereditaria, pero no todas las enfermedades congénitas son hereditarias y viceversa. No todas las enfermedades que son hereditarias se manifiestan en el momento del nacimiento, con lo cual no serían congénitas. No todas las enfermedades se manifiestan desde el nacimiento, son transmitidas por los progenitores a su esencia, de manera que no sería correcto decir que son hereditarias. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan de forma adecuada. Otras características físicas típicas del síndrome de Turner son el cuello corto con pliegues que van desde la parte superior de los hombros hasta los lados del cuello, baja ubicación de las orejas, manos y pies inflamados. La mayoría de mujeres con síndrome de Turner son infértiles, corren el riesgo de tener problemas con la salud o con hipertensión arterial, problemas renales, diabetes, cataratas, osteoporosis. Los médicos que diagnostican el síndrome de Turner sobre la base de los síntomas y la prueba genética a veces se encuentra que en pruebas prenatales no existe una cura para el síndrome de Turner, pero hay algunos tratamientos para los síntomas. La hormona de crecimiento suele ayudar a que las niñas alcancen estaturas cercanas al promedio. Ahora vamos a hablar sobre la teratogénesis. Proviene del griego terato, que significa monstruo. Es un agente teratogénico, es una sustancia, agente físico u organismo capaz de provocar un defecto congénito durante la gestación del feto. Una mujer embarazada sometida a un elevado nivel de radiación puede derivar de un caso de teratogénesis, ya que las ondas radioactivas pueden provocar la mutación del ADN si la mujer ingiere alimentos con alta dosis de pesticidas o con otras sustancias químicas. El feto también puede desarrollarse con malformaciones. Las alteraciones que generan la teratogénesis se suelen clasificar en dos grupos: los menores, que son los que traen consigo retrasos en los que el desarrollo del comportamiento del individuo es en cuestión, y las mayores. Estas últimas se engloban también bajo la denominación de focomelia y vienen de malformaciones que se identifican por generar lo que es ausencia de elementos musculares u óseos en piernas o brazos. Por ejemplo, el resultado de esta es por tanto que la persona directamente presente un muñón en esas extremidades. Ahora vamos a hablar sobre la triploidea cromosoma 16. Es un síndrome del cromosoma 16 en anillo. Es una anomalía cromosómica poco frecuente, resultante de la elección parcial del cromosoma 16.
Está caracterizado por el retraso del crecimiento pre-postnatal, retraso grave del desarrollo, discapacidad intelectual, retraso del habla, disformia craneofacial. También podrían presentar afectados, también pueden presentar cataratas congénitas, sinofridia leve, hipotonía y poco contacto social. También se han notificado anomalías cardíacas congénitas, como algunos ejemplos podría ser el defecto septal ventricular o conducto arterioso persistente. Ahora vamos a hablar sobre la trisomía 18. Es un trastorno genético en el cual una persona tiene una tercera copia del material del cromosoma 18, en el cual dos copias normales. La mayoría de los casos no se transmite de padres a hijos. En cambio, los problemas que producen esta afección ocurren en el espermatozoide o el óvulo que forma el feto. Un caso clínico: paciente de sexo femenino que consulta a los 7 años de edad en una clínica dismorfológica y genética. En esa evaluación el paciente presentó tallas 100.5 centímetros, peso 16.8 kilogramos, perímetro cefálico 52 centímetros. Los hallazgos disformorfóbicos observados en el examen físico fueron asimetría facial, como microscopía facial, alas de la nariz hipoplásticas, filtro nasal y surco nasolabial. También el paciente presentó pectus carinatum acinuado, hipoplasia del radio y la ulna. Algunas de las causas de la trisomía 18 se presenta en 1 de cada 6.000 nacimientos vivos. Es 3 veces más frecuente en las niñas que en los niños. Este síndrome se presenta cuando hay un material extra del cromosoma 18. Este material afecta al desarrollo normal. La trisomía 18 es la presencia de un cromosoma 18 tercero en todas las células. La trisomía 18 en el mosaico es la presencia de un cromosoma adicional en las células. La trisomía 18 parcial es la presencia de una parte de un cromosoma 18 adicional en las células. La mayoría de estos casos de la trisomía 18 no se transmiten de padres a hijos. En cambio, los eventos que produce la trisomía 18 ocurren en el espermatozoide o el óvulo que forma el feto.